numerosísimos profesionales han visto que no podían seguir prestando su profesión, o sea, no podían prestar los servicios de su profesión. Contadores, arquitectos, ingenieros, abogados, cantidad de personas que no tengan que ver con la salud o con aquellas actividades consideradas esenciales, se han visto en estos meses, desde el 26 de marzo de este año, se han visto imposibilitados de realizar sus actividades, al menos libremente, y en lo que no tenga que ver con la prestación desde sus casas de modo remoto. Ese parate económico forzoso que no duró 20 días, ni 10, ni los pocos tiempos que se pensaba originalmente, y que algunos dicen que va a durar hasta agosto o septiembre, esperemos que no. Ese parate obligatorio va a producir diversas cosas, por ejemplo, diversas consecuencias, todas negativas. La primera es que mucha gente no ha podido hacer ningún tipo de ingreso a su economía, y como tal, la cadena de pagos está a punto de cortarse. Hay una tremenda depresión económica que está camino de ser una recesión, y entonces muchos contratos que son de larga duración, porque claramente aquí los contratos instantáneos no hay problema, los contratos instantáneos son los contratos llamados de tome y traiga, es decir, aquellos que se producen en el momento, la entrega de un dinero contra la entrega de un bien, y se acabó, la cuestión terminó allí. El cumplimiento está en el mismo momento que el nacimiento del contrato. Pero en aquellos que son contratos de larga duración, lo que un profesor argentino llamado Alejandro Raices, capaz que nunca lo han sentido nombrar, llamaba contratos fluyentes, estos contratos que tienen una vida en el tiempo y donde el nacimiento de ellos es el primer paso, y luego hay toda una etapa que puede ser incluso muy dilatada, de contratos de 10, de 15 años, como por ejemplo el contrato de suministro, u otros contratos, van a padecer tremendas dificultades que van a ser necesario que el Poder Judicial y sobre todo los abogados conozcan perfectamente una serie de herramientas que vamos a ver seguidamente. Yo tengo por costumbre, cuando hablo de los asuntos, dar muy seguido ejemplos, porque me parece que es la mejor forma en que la gente comprende lo que uno dice. Entonces, voy a hablar de los temas de los cuales voy a ocuparme, refiriendo fallos judiciales, refiriendo algunos ejemplos clásicos, algunos ejemplos nuevos que me ha tocado ver. Y he mandado hoy a la tarde en un mail a Tracy Fuentes, que les va a replicar a ustedes luego de la conferencia, un fallo mío, el caso Ferreira, el caso Badano contra Ferreira, 2 artículos míos sobre caso fortuito y un fallo de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, que creo es uno de los mejores fallos que hay sobre frustración del fin del contrato. Ese fallo de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, Sala 2, del 18 de junio de 2019, en el caso Provincia del Neuquén contra Potasio Río Colorado, S.A., sobre cobro ordinario de pesos, es un fallo que realmente en materia de frustración del fin del contrato es lo más nuevo que hay y lo más actualizado. Yo he tenido el honor de que la excelentísima Cámara de Apelaciones de Neuquén, en ese fallo, a través de un voto del doctor Noaco, doctor José Noaco, siguiera mi doctrina bastante de cerca. Así que realmente en este fallo lo que se ha hecho son espigar una serie de conceptos de mi tratado de obligaciones, así que realmente me honra este tipo de seguimiento. Yo cuando era joven fui secretario de la Cámara de Apelaciones de Neuquén justamente, así que realmente de otra sala, pero fui secretario, así que realmente para mí es un honor que a la distancia se acuerden todavía de mi persona y que puedan seguir de cerca mi doctrina. ¿Cómo era el caso? Les voy a contar el caso y después vamos a hacer algunas apreciaciones sobre cómo es el tema de la frustración del fin del contrato. El caso, ustedes recordarán, hay una empresa brasileña, que era una empresa que se llamaba Vale, y que extraía minerales, en especial potasio. Bueno, crearon una empresa aquí en Argentina que se llamaba Potasio Río Colorado para extraer
minerales en la zona de Mendoza, una parte de Río Negro, pero sobre todo Mendoza. Y en el marco de ese proyecto firmaron con el gobierno de la provincia del Neuquén un convenio para establecer una línea férrea que surgiese desde el yacimiento donde iban a extraer y llevase una vía pasando por territorio neuquino hasta enlazarla con la vía troncal, digamos, que es la vía que va históricamente de Plaza Constitución a Zapala, que alguna vez se pensó llevar hasta hacer el segundo tren, el segundo tren transpatagónico que iba a llegar hasta la ciudad chilena de Lonquimay, que eso nunca llegó a hacerse. Este proyecto de Minera Vale y su subsidiaria, el Potasio Río Colorado, establecía el pago de 11 millones de dólares a la provincia de Neuquén en 3 tramos, de acuerdo al avance de las obras, en concepto de indemnización o, digamos, de resarcimiento por los perjuicios que le iba a causar a la provincia el tendido de una vía. Se pagó el primer tramo. Cuando estaba por pagarse el segundo tramo, la empresa, Potasio Río Colorado, toma una decisión empresaria y en el marco de esa decisión empresaria, sacando una ecuación de costos y beneficios, deciden que no les conviene hacer esta inversión, que se había estropeado el clima de negocios, que, en fin, que no les era redituable a largo plazo, en las condiciones en que había cambiado el mercado y que como tal dejaban sin efecto la decisión de invertir. Esto hace que se nieguen a pagar la segunda cuota, el segundo tramo de este resarcimiento a la provincia de Neuquén, y esto genera una acción de ejecución de cobro de pesos de la provincia de Neuquén a través de su Fiscalía de Estado contra Potasio Río Colorado. Potasio Río Colorado contesta la demanda y llega a fallo de una jueza de primera instancia que es una persona, obviamente no voy a no voy a dar su nombre ni voy a entrar en consideraciones, pero es una persona, por decirlo menos, excesivamente estructurada. Una persona, digamos, que ha hecho toda la vida su carrera judicial, que digamos, no se le nota una experiencia así en cuestiones de esta envergadura, y como tal dictó un fallo que era como mínimo muy cuestionable o muy opinable, por decirlo menos. La Cámara de Apelaciones de Neuquén revoca completamente ese fallo, incluso en términos bastante duros, y lo que dice es que, siguiendo una doctrina mía, dice que no se puede aplicar la teoría de la frustración del fin del contrato cuando la decisión de no invertir obedece a un cálculo económico y a una decisión unilateral de uno de los dos contratantes, cosa que es exacta, es así nomás. Entonces, esta sentencia fue revocada. La Cámara de Apelaciones de Neuquén, en esa fecha que les dije, 18 de junio de 2019, dictó su resolución y dice una serie de ideas muy claras sobre la frustración del fin del contrato, que es una idea muy finita y que hay gente que cree que es parecida a la imprevisión o parecida a la imposibilidad de cumplimiento, y en realidad no es nada de eso, es otra cosa. Para decirlo claramente, la frustración del fin del contrato se encuentra ahora expresamente contenida en el Código Civil y Comercial en el artículo 1090, pero no es la única norma que la trata, así que vamos a ir por un poco de calma, vamos a ir despacio. En el fallo neuquino se dice, siguiendo mi doctrina, que el fin del contrato es el propósito básico de cada una de las partes, conocido y aceptado por la otra, de manera tal que se objetiviza y se convierte en fin para ambas. No es necesario que la finalidad en cuestión se haya convertido en contenido del contrato por encontrarse mencionada expresamente, pero sí es necesario que haya sido tenida en cuenta por ambas partes al determinar el contenido y manifestarse al menos mediatamente en el mismo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La doctrina de la frustración del fin solamente se puede aplicar en un contrato cuando la causa fin o el motivo de ese contrato ha quedado expresado en los términos del mismo o surge inequívocamente. Cuando nada se ha dicho en ese contrato
respecto de para qué se va a usar o cómo va a ser la explotación, no se puede tratar de intuir cuál ha sido la causa. No se puede conjeturar la causa fin de un contrato, sino que tiene que surgir del mismo. Por eso, en estos casos, la doctrina suele hablar de causa-motivo reconocible. Cuando el motivo de la contratación, la causa fin o el motivo causalizado, se puede ver claramente en el contrato, haya sido expresamente o no dicho, pero que surge del mismo inequívocamente, en ese caso se puede aplicar. De otro modo no, porque sería estar jugando a las adivinanzas, haciendo conjeturas o tratando de intuir, y esa no es misión del juez. Para poner un ejemplo, para que se entienda bien, la causa fin o el motivo causalizado en estos contratos, para aplicar esta doctrina, es como las raíces de un árbol. El contrato tiene el tronco y tiene digamos, las hojas a la vista, como si fuera un árbol. Pero las raíces, que es el fin o el motivo por el cual se ha contratado, quedan, digamos, normalmente escondidas. A veces las raíces se elevan sobre el terreno y se ven raíces que, digamos, se entierran de a poco digamos, en la tierra, pero que se pueden ver esos vestigios de esas raíces. Bueno, estos serían las causas, motivos, digamos, reconocibles. En segundo lugar, se dijo allí en ese fallo que la frustración del fin del contrato presupone la insubsistencia del propósito impulsor inicialmente considerado como la razón o el sentido para contratar, y que las circunstancias sobrevinientes que lo afectan deben proyectarse sobre el resultado o finalidad de manera que malogren el motivo que impulsó a contratar al punto que desaparezca el interés en la subsistencia del contrato para una de las partes. Vemos entonces cómo de a poquito vamos precisando qué es la frustración del fin. La frustración del fin del contrato no es un mero capricho, no es una susceptibilidad excesiva, no implica que una de las partes de golpe un buen día cambie de opinión y trate de enmendar un mal negocio. Eso no es frustración del fin. El derecho no tutela a los malos negocios. Si la parte cambió de opinión, como en el caso este de la fábrica de potasio, en todo caso debe hacerse cargo de sus decisiones en base al principio de autorresponsabilidad. Pero no puede hacer, digamos, cargar sobre la otra parte una decisión empresarial suya. Vemos entonces cómo esta causalización de los motivos tiene que estar clara y no tiene que ser producto de, tiene que ser producto de circunstancias extraordinarias, pero no de decisiones intempestivas o cambios bruscos de una de las partes. Esta frustración del fin tiene una serie de presupuestos. La primera, obviamente, es la existencia de un contrato válido y vigente. Muchas veces se habla de responsabilidad contractual o de alguna cuestión derivada de un contrato, y no se asume que para ello tiene que haber en principio un contrato válido, vigente y exigible. Porque si el contrato fuera nulo, obviamente no tendríamos que hablar de frustración del fin, ¿sí? Directamente hablaríamos de la nulidad del contrato. En segundo lugar, si el contrato estuviera vencido, tampoco. Obviamente estuviera finiquitado en su plazo de extensión, tampoco hubiéramos hablado de esto. Entonces, fíjense cómo hay una base que es un contrato válido, vigente y exigible. Y obviamente de larga duración, porque si no, lo que estaríamos hablando es del incumplimiento del contrato. En segundo lugar, la condición que también se requiere es la existencia de un acontecimiento sobreviniente, ulterior a la formación del contrato. ¿Por qué? Porque si la imposibilidad fuera coetánea al momento de la creación del contrato, estaríamos hablando de una imposibilidad genética. Y esa imposibilidad genética no podría ser alegada en tribunales. ¿Por qué? Porque una de las partes, si a ella obedeciera esta imposibilidad, estaría invocando su torpeza. Y en derecho es un principio importante que nadie puede invocar, nadie puede alegar su propia torpeza. La tercera condición es que la causa tiene que haber quedado declarada, tiene que haber quedado exteriorizada y tiene que ser conocida y aceptada por las partes para luego poder ser esgrimida por una de ellas como el fundamento para la no continuación del contrato. Esto quiere decir que si una de las partes toma una decisión empresaria en base a un cálculo de ventajas y
pérdidas, a un cálculo de costos y beneficios, eso no puede implicar la frustración del fin a que hace hecha mano esta doctrina. La frustración del fin en el Código Civil y Comercial argentino está prevista en varias normas, fundamentalmente los artículos 1075 en cuanto a contratos conexos, 1090 y 1203 en cuanto a el contrato de locación, la frustración del uso y goce por parte del locador. Pero la norma fundamental es el artículo 1090. Yo creo que lo principal sería, en ese caso, analizar con particular detenimiento todas estas normas que hemos ido nombrando, como para que entendamos bien a dónde apunta esa teoría. Lo primero que tendríamos que decir es que si bien la norma fundamental es el artículo 1090 del Código Civil y Comercial, hay otras normas que yo les diría que las anoten para que luego las puedan ver personalmente en su casa, como son los artículos 259, 281, 1203 y también, ¿por qué no?, 758, aun cuando el 758 hace mención del acreedor frustrado, es decir, el acreedor que ha quedado frustrado, un acreedor de buena fe que ha quedado frustrado en cuanto a su derecho. Pero si se fijan bien, el nuevo Código Civil y Comercial ha dejado de lado aquella vieja polémica del Código Civil sobre los artículos 499 a 502 del Código Civil sobre si era causa fuente, causa fin, causa motivo. En definitiva, había que pensar que la causa fuente en el Código de Vélez estaba en el artículo 499 y eventualmente la causa fin en el 501, pero la causa motivo no estaba. Había que hacer un gran esfuerzo y realmente no daba margen para incorporarla. Ahora está expresamente consignada la causa motivo en el artículo 1090 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué dice esta norma? Esta norma es la central para este tema. Dice que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. Fíjense ustedes que de la propia aplicación de esta norma quedaba claro que en el caso de Potasio Río Colorado no se podía aplicar porque no era una decisión ajena a las partes. La imposibilidad no era tal y además sí lo era, no era ajena a las partes. Había sido tomada la decisión por una de ellas. Dice el artículo 1090 luego, la resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Si ustedes trazan una comparación de esta norma, de las dos partes de esta norma, van a ver que tiene mucho que ver con algo que vamos a ver en un ratito. El régimen de la imposibilidad de cumplimiento de los contratos y de las obligaciones en el Código Civil y Comercial. Artículos 955 y 956 del Código Civil y Comercial. Fíjense que tanto el artículo 1090 como el 956 hablan de obligaciones de plazo esencial. Quienes no conocen mucho el régimen de los contratos en el nuevo código se van a sorprender porque ¿cuáles son estas obligaciones de plazo esencial que antes en el Código de Vélez eran una construcción meramente doctrinaria? El ejemplo más típico es el de la torta de la novia, por ejemplo. Hay obligaciones, o sea, ¿qué es normalmente un plazo? Una modalidad. ¿Qué es una modalidad? Un accidente de una obligación, de un elemento accidental, secundario de una obligación. Ocurre que en el caso de las llamadas obligaciones de plazo esencial, el plazo se eleva de categoría y deja de ser un mero accidente, una mera cuestión secundaria, para pasar a ser determinante. Entonces, en los casos de obligaciones de plazo esencial, la frustración momentánea o temporaria de la finalidad del contrato equivale a una frustración definitiva. Ustedes recordarán de cuando estudiaron la carrera, o han leído obligaciones últimamente, de los llamados casos de la coronación. Había muerto el rey de Inglaterra, iba a asumir el nuevo monarca,
iba a haber un cortejo por el río Támesis en barco, y entonces había personas que alquilaban balcones hacia el río por donde iba a pasar el cortejo, y alquilaban balcones a personas individuales o empresas que se los alquilaran a un importante precio para presenciar desde un lugar preferencial el cortejo. ¿Qué pasa? El monarca se enfermó, tuvo que suspenderse la asunción, la coronación, y como tal hubo una serie de casos, porque no era poco lo que se pagaba por esos balcones, hubo una serie de casos llamados los casos de la coronación, The Crown Cases en inglés. Estos casos llevaron a la justicia a declarar que ese tipo de obligaciones era una obligación de plazo esencial y que no importaba, no podía en otro momento ponerse a disposición el balcón porque realmente carecía de todo sentido. Bueno, fíjense cómo el tema del plazo esencial y la cuestión de la frustración del fin en alguna medida se enlazan con estos casos. Pero ha habido otros casos. Hay un caso, cuando yo estudiaba en la ciudad de La Plata, voy a tratar de ser muy decoroso con lo que diga, porque era un caso que puede provocar hilaridad, puede provocar risa. Había un restaurante, el restaurante Abrucese, que era un restaurante muy conocido en La Plata, que fue contratado por una familia de gente de muchísimo dinero, mucha figuración social, fue contratado para prestar el servicio de catering en la boda de una hija que se casaba de esta gente, en una quinta espectacular, en City Bell, una cosa. Resulta ser que, por lo que después se pudo reconstruir de la prueba, que terminó con un voto magnífico del doctor Juan Carlos Resónico, un gran que tuve en el contrato, que era juez de la Cámara de Apelaciones de La Plata, la Cámara Primera. Y parece ser que había una lata o dos de palmitos que estaban en mal estado, y fueron mezcladas todas las latas de palmitos que se abrieron en un bol, con lo cual los que estaban contaminados contaminaron a todos. Bueno, la fiesta empezó, magnífico, todo bien, la comida, hasta que algunas personas comenzaron a sentirse indispuestas, con tremendos retorcijones de estómago. Bueno, empezaron a ir directamente hacia los baños. Claro, que 200 personas o más de una fiesta vayan todas al mismo tiempo, casi al baño, evidentemente provocó escenas que ustedes podrán imaginarse. Entonces, la familia esta pasó a ser recordada justamente por los episodios prácticamente dantescos que ocurrieron durante la boda de una de las hijas. Imagínense que ustedes que este ejemplo nuestro que nos daba en su momento, nos daban para estudiar en La Plata, lo pudiéramos transformar un poquito y decir que, por ejemplo, esta gente, a consecuencia, hubiera detectado a tiempo el problema, y en vez de suministrar la comida contaminada, la hubiera parado a la cuestión y hubiera dicho al dueño de la fiesta que no podía prestar el servicio, pero que se lo ofrecían prestar al día siguiente si lo suspendía. Claramente sería un caso, hubiera sido mucho menor el daño, porque terminó con un juicio de Padre y Señor nuestro. En ese caso, hubiera sido un claro supuesto de frustración del fin por un hecho, una imposibilidad temporaria, pero que equivalía a definitiva. ¿Por qué? Porque la hija se casaba ese día, no al día siguiente. La fiesta era ese día, no al día siguiente. Y así podríamos poner otros ejemplos. Por ejemplo, está un caso internacional, que es el caso llamado de los marcos de madera, en que la Armada alemana había contratado a una empresa para que reconvirtiera una serie de veleros, de barcos de vela, con estancos herméticos para poder transformarlos en pequeños buques de guerra en la Primera Guerra Mundial, en el esfuerzo de guerra del Kaiser contra, digamos, Estados Unidos, Inglaterra. La empresa no lo suministró a tiempo a los barcos con los estancos, y al final de la guerra pretendió consignar la obligación ante un tribunal y decir que había finalmente terminado el trabajo. Claro, había terminado la guerra. Alemania había sido vencida, se le había impuesto fenomenales limitaciones a su fuerza armada. Imagínense que en ese caso, más claro que la frustración del fin, no hay nada, es un ejemplo clarísimo. Ven ustedes cómo la frustración del fin en muchos casos es temporaria, pero equivale a definitiva. Bien, si ustedes se fijan,
en el artículo 1090 del Código Civil y Comercial, habla primero de frustración definitiva, la primera parte, pero después habla de frustración temporaria cuando la frustración de esa finalidad afecte justamente el objetivo buscado al contratar. Entonces, lo mismo ocurre con los artículos 955 y 956. El 955 habla de la imposibilidad sobrevenida definitiva y el 956 de la imposibilidad sobrevenida absoluta y temporaria. Pero cuando la temporaria se refiere a una obligación de plazo esencial. ¿Qué es una obligación de plazo esencial? Una obligación de plazo esencial es aquella en que un instante irrepetible en que se produce determinado acto o determinado festejo y que fuera de ese momento ya no tiene interés la contratación. Ejemplo, la torta de la novia, el vestido de la novia. Imagínense que una modista afamada pretendiera entregar el vestido 2 días después del casamiento. Claramente eso no procede. Lo mismo respecto de que la orquesta o los mariachis que iban a cantar en la boda, por ejemplo, o la soprano que iba a entonar el Ave María en la iglesia, se presente 2 días después diciendo que en ese momento estaba afónica y que ahora se ha recuperado. Claramente ya no importa, porque la frustración ha sido temporaria, pero por la significación del acto de cumplimiento esencial, de la obligación de plazo esencial, en ese caso, equivale a definitivo. Bien, todo esto que hemos dicho, para terminar el tema de la frustración del fin, habría que decir algo más. Habría que decir que el Código Civil y Comercial, que ha acogido la doctrina de la frustración del fin del contrato, lo ha hecho de un modo reducido. De las dos posibilidades que tenía de acoger la doctrina de la frustración del fin, lo ha hecho de la forma más reducida posible. Podría haber receptado la versión más amplia, pero no lo ha hecho, ha receptado la versión más reducida. Así que es importante considerar, tener muy en cuenta los términos del artículo 1090 cuando tengan que plantearla en un caso, que seguramente en los próximos meses van a surgir cantidad de estos casos y vamos a tener que extremar la inteligencia y la interpretación para darles un cabal encauzamiento a estos casos respecto del derecho vigente. Ya habiendo hablado de la frustración del fin, tendríamos que pasar a analizar el tema de la imposibilidad sobreviniente. Ya no estamos hablando, digamos, solo de frustración, sino de imposibilidad. Fíjense, la frustración del fin es invocada por un contratante que ya no le interesa que le cumplan. Acá estamos viendo la otra variante. Cuando el otro contratante, por ejemplo, ya no puede cumplir. Entonces, se presenta el otro extremo de la punta del sinalagma contractual, en el cual el contratante que no puede cumplir tiene que plantear la imposibilidad de cumplimiento si es que se dan las condiciones que el artículo 955 del Código Civil y Comercial establece. ¿Cuáles son esas condiciones? La imposibilidad debe tener 4 requisitos. Debe ser sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva. Al menos en el artículo 955. Ya hemos visto que en el 956 habla de la imposibilidad temporaria en obligaciones de plazo esencial, con lo cual sería más o menos lo mismo. ¿Qué dice el artículo 955? La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Esto me hace acordar 2 cosas a primera vista. La primera, una afirmación de mi maestro. Mi maestro, el gran Philippe Le Tourneau, el genio de Francia, a quien tuve el honor de tener como guía intelectual y traducir al castellano. El maestro Le Tourneau decía algo que en Argentina no se comprendía, pero que ahora está recetado en el Código Civil y Comercial.
La última parte del artículo 955 es le tournó puro. Seguramente no lo leyeron a le tournó, pero bueno, te ha llegado por algún lado. Fíjense que le tournó decía que no existe la responsabilidad contractual. Decía que la responsabilidad contractual es el cumplimiento del contrato por equivalencia. Entonces, que no hay algo llamado responsabilidad contractual, sino que en todo caso, ante el incumplimiento, en este caso incumplimiento imputable al deudor, lo que hace es el deudor sustituir la prestación incumplida por un pago de los daños y perjuicios. Entonces, la indemnización de daños y perjuicios viene a ser un sucedáneo, un equivalente, que en el fondo también significa el cumplimiento de la obligación, solo que a través de este sucedáneo. En segundo lugar, esta es la primera observación que se me ocurre. En segundo lugar, en la norma, en la primera parte, habla de que la imposibilidad debe ser sobrevenida, como dijimos hoy, no puede ser genética. Si la posibilidad es contemporánea al nacimiento del contrato, la imposibilidad no se puede invocar, porque quiere decir que ese contrato no nació. En segundo lugar, debe ser objetiva. ¿Qué significa objetiva? Que debe ser para todos, no solo para este deudor. Porque si es solo para este deudor, ya ahí cabría discutir si se aplica este artículo, dado que en definitiva, por una cuestión del deudor atinente a él, es que no puede cumplir y no por una causal que sea erga omnes o aplicable a todos. En tercer lugar, debe ser absoluta. ¿Esto qué significa? Significa que no debe ser un mero obstáculo, no debe ser un mero factor de obstaculización, un factor de encarecimiento, sino un caso genuino de imposibilidad. Finalmente, como dijimos, lo de definitiva significa que en este caso, al menos en el artículo 955, debe ser un supuesto que ya no pueda ser remontado. El mismo régimen tiene, vamos a ver luego, la responsabilidad temporaria cuando se trata de una obligación de plazo esencial. Ahora bien, luego dice la norma: la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor. Ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estas dos normas del régimen de la imposibilidad de cumplimiento, 955 y 956, son las dos únicas que hay sobre imposibilidad de cumplimiento en el Código y están ubicadas sobre el final del régimen de obligaciones y antes del final, antes del régimen de los contratos, la parte general de contratos. Son como una especie de engarce entre las obligaciones y los contratos. Claro, uno mira las dos normas del régimen de la imposibilidad de cumplimiento y pareciera que es un régimen raro. ¿Por qué? En primer lugar, porque son normas precisas. Son normas precisas, normas claras, bien escritas, bien pensadas, lo cual en alguna medida, perdóneseme la sinceridad, pero en alguna medida contrasta con buena parte del código. El código no se caracteriza en muchas normas por esto, por esta precisión, esta luminosidad. O sea. Ahora bien, así como digo una cosa, voy a decir la otra. Son dos normas que son precisas, bien escritas, de amplias miras, que van a ser fundamentales a la hora de encauzar o canalizar los problemas que nos va a venir encima después del coronavirus y el aislamiento. Pero como no podía haber una alegría perpetua ni absoluta, ¿qué pasa? Son dos normas de un régimen que está desparramado por diversos, no solo diversos capítulos, sino diversos libros del Código Civil y Comercial. Porque el régimen de la imposibilidad de cumplimiento, que recién vimos cómo decía que tenía que producirse por caso fortuito o fuerza mayor, hay que integrarlo, además de estas dos normas de los artículos 955 y 956, hay que integrarlo por lo menos con otras cuatro normas, que son los artículos 1730, caso fortuito, 1732, y falta de responsabilidad del deudor en caso de caso fortuito, 1733, responsabilidad aún en caso de caso fortuito, y 792, infine, que habla de la presunción de la imputabilidad del cumplimiento. Yo me he especializado
con el Código Civil y Comercial, y creo que por eso mi código comentado mucha gente lo busca y lo compra y lo quiere. Yo me he especializado en buscar la norma total, porque este es un código netamente asistemático. Es decir, es un código en donde las normas están en el lugar donde no deberían estar. Esta es la prueba más acabada. El régimen de la imposibilidad de cumplimiento, o del caso fortuito, si más les gusta, tendría que estar junto en un lugar, o en donde están los artículos 1730 a 1734, porque también habría que sumar el 1734, que establece la carga de la prueba de quien alega circunstancias eximentes en cabeza de quien las alega. Es decir, el caso fortuito es un eximente, lo tiene que probar el que lo alega. Entonces, el régimen de la imposibilidad de cumplimiento habría que construirlo con las siguientes normas. 792 infine, que presume la imputabilidad del incumplimiento, que además está ubicado dentro del segmento de las cláusulas penales, cual es una grosería, un desatino directamente. Pero, como sea, es una norma sabia mal ubicada. 792, 955, 956, 1730, 1732, 1733 y 1734, al menos. Yo pregunto, si yo no hubiera hecho el trabajo de encontrar todas estas normas que están dispersas y analizarlas con algún detenimiento, ¿cuántas personas las hubieran podido unificar en lo que los alemanes llaman la norma total? Es decir, el conjunto de concatenaciones lógicas y razonables que va desde los principios más eminentes hasta las aplicaciones más concretas. Muy pocos imaginan. Es más, uno mira el comentario al Código Civil y Comercial efectuado por los mismos que lo escribieron y los adláteres de ellos. Muchas veces las normas que citan en las concordancias son descabelladas y no son estas. Con lo cual se ha hecho citas al tuntún, digamos, en muchos casos. Entonces, fíjense qué peligroso que puede ser omitir alguna de estas normas al momento de establecer el régimen de la imposibilidad de cumplimiento. Imagínense que alguien va a ver un abogado con un problema gigantesco, del cual depende la supervivencia de su empresa. Por ejemplo, en el interior, una empresa que a lo mejor da de comer a medio pueblo. Y el abogado, que cree que es un fenómeno, porque hay muchos que creen que son unos fenómenos, le dice al cliente, no, mire, quédese tranquilo que las normas que se aplican a este caso son los artículos 955 y 956. Esa es toda la imposibilidad de cumplimiento que está arreglada en el código. Imagínense armar una respuesta, una demanda o una contestación sobre esa base, omitiendo todas las otras normas que yo les acabo de mencionar. Omitiendo que el artículo 792 infine presume la imputabilidad del incumplimiento, que el 1734 les obliga a probar a ustedes las circunstancias eximentes, lo cual implica una reversión de la carga de la prueba por la presunción que acabo de mencionar del 792 infine. Entonces, en definitiva, está partido al medio el régimen. Una parte lo pusieron en caso fortuito, otra parte la pusieron en imposibilidad de cumplimiento, y el 792 está puesto casi para que no se lo encuentre dentro del régimen de la cláusula penal. Ese es el régimen de la imposibilidad de cumplimiento completo. Entonces, ¿qué tenemos que decir de ese régimen? Que los artículos 955 y 956 sobresalen por su buena factura, por su buena pluma. Es más, no he logrado lograr saber de dónde los tomaron. Claramente no los tomaron del proyecto de 1998. El proyecto de 1998, al cual le tomaron multitud de artículos en el Código sancionado por Ley 26994, no ha inspirado estas dos normas, claramente, porque en este aspecto el proyecto del 98 es un laberinto, que ha sido mejor. Vemos entonces cómo estas normas 1730, 1732, 1733 tienen que integrarse a estos artículos que veníamos viendo para establecer un régimen razonable, impedir la omisión, que es un peligro. El peligro de la omisión realmente es tremendo en estos casos. ¿Y qué podemos decir entonces del régimen de la responsabilidad de cumplimiento
con estas aclaraciones que hemos hecho respecto de las normas dispersas que hemos traído. Que es un régimen que no es malo en sí mismo, pero requiere de pericia para ensamblarlo. Que no permite que se pierda ninguna de sus normas dispersas y que para ser aplicado con fecundidad a los casos concretos tiene que estar en manos de buenos jueces o de buenos abogados. Porque los simplones en estos casos pueden hacer desastres. Y en segundo caso, que hay que dar explicaciones plausibles en estos supuestos para ver en qué se basa la imposibilidad de cumplimiento. Y acá me voy a permitir remitirme a algunos fallos, empezando por uno mío, que le van a mandar luego de la charla, entre los materiales que le he mandado, 2 artículos míos sobre caso fortuito y este fallo, el caso Ferreira contra Badano. Es un fallo que fallamos con la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, el 23 de diciembre de 2008. Nosotros teníamos esas cosas. Cuando yo era juez de cámara hemos firmado fallos en el mes de enero, antes de Navidad, o sea, cosas que son bastante raras en este tribunal. Y en este caso, en el caso Ferreira contra Badano, me voy a permitir leer 2 o 3 segmentos de mi voto, como para que vean claramente a dónde apunta el tema de la imposibilidad de cumplimiento. Primero, está bien que el Código Civil y Comercial haya hablado de imposibilidad de cumplimiento y que no siga hablando de imposibilidad de pago, como hablaba el Código Civil, el Código de Vélez en los artículos 888 y siguientes. Está bien hablar de imposibilidad de cumplimiento. Y donde no está bien es el artículo 865 del Código Civil y Comercial, que parece tomar como sinónimos los conceptos de pago y de cumplimiento. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque el cumplimiento es mucho más que el pago. Para decirlo rápido y que no se me pierdan o no crean que es un concepto árido, baldío lo que voy a decir. El pago es una forma de extinción de las obligaciones, mientras que el cumplimiento es mucho más. El cumplimiento es una forma de extinción de las obligaciones, pero además es algo que está durante buena parte de toda la vida de la obligación o del contrato. Entonces, el cumplimiento es mucho más importante que el pago, porque el cumplimiento atiende a una faceta dinámica, mientras que el pago habla de una cuestión estática, la liquidación de la obligación por su consumación a través de él. Cuando hablamos de imposibilidad de cumplimiento, tenemos que decir que existe una imposibilidad de este tipo, material o legal, de satisfacción del objeto de la obligación material si la cosa se destruye o perece o desaparece, o si la cosa es puesta fuera del comercio o expropiada. Bueno, ahora estamos con el tema de Vicentín, así que mejor no hablemos de expropiaciones porque nos vamos a meter en un berenjenal. A lo que voy, tiene que ser algo mucho más que un obstáculo, tiene que ser una imposibilidad verdadera para caer dentro de este anaquel. Esta imposibilidad, sigo diciendo mi voto, debe ser irrefragable, es decir, que no basta con que exista una mera dificultad, pues en ese caso correspondería aplicar el incumplimiento imputable del demandado y en todo caso la llamada resolución del contrato. La etiología, es decir, la génesis de la imposibilidad de cumplimiento, no puede ser una decisión voluntaria y consciente del obligado. Se ve que la jueza de primera instancia de Neuquén no había leído mis votos, porque esto es un voto del año 2008, que está clarito ahí, que no puede ser el tema de la frustración del fin o la imposibilidad de cumplimiento tener base en una decisión voluntaria y consciente del obligado. La imposibilidad de cumplir puede tipificarse como un supuesto de imposibilidad del hecho en cuanto reconoce una causa adecuada en circunstancias externas a su persona. Viene a ser aquello que leíamos cuando estudiábamos obligaciones, de que el caso fortuito tiene que ser ajeno, la nota de ajenidad del caso fortuito de que hablaban algunos autores franceses. ¿Y cuáles son los requisitos para que se dé esta imposibilidad de cumplimiento? La imposibilidad definitiva sobrevenida sin culpa del deudor, la ausencia de responsabilidad del deudor por caso fortuito y un acontecimiento sobreviniente que afecte
la ecuación económica del contrato o la posibilidad misma de cumplir. En cambio, si el cumplimiento de la prestación se volviera imposible por culpa del deudor, ahí estábamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando ya de la llamada responsabilidad contractual, que muy posiblemente venga después de la resolución del contrato. Ahora bien, me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto de la resolución del contrato. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta la cuestión esta de la resolución del contrato, que muchas veces no se tiene en cuenta. Y entonces uno ve cuestiones como que no se ha computado debidamente la elevación de categoría del principio de conservación del contrato en el nuevo Código Civil y Comercial. En el Código de Vélez era mucho más fácil resolver o rescindir contratos. ¿Por qué? Porque los contratos, en definitiva, eran mucho más libres y eran fruto de la renegociación, digamos, la negociación de los contratantes, en un régimen individualista, como en el Código de Vélez. El nuevo código es un régimen que ha hecho que el contrato sea algo valioso, considerado valioso, que deba ser conservado, y como tal, todo lo que lo afecte tiene que ser escrupulosamente vigilado. Yo, en dos fallos, en uno del año 2008, cuando recién fue el primer año que fui juez de cámara, era un caso que en su momento fue bastante, el caso Artero contra Redondo, era un caso bastante raro, fuimos bastante duros con la parte que había rescindido, pero más acá en el tiempo reiteramos algunos de estos conceptos y incluso los ampliamos. En un caso que se llamó Álvarez Norma Viviana contra el Lautaro, SRL, un fallo del 4 de junio de 2014, que fue publicado por el Dial, clave AA87DB, y donde yo, entre otras cosas, cito a un gran profesor francés llamado Winkel. El profesor Winkel decía algo que es brillante y que tendría que ser más tenido en cuenta por los jueces. Decía que a diferencia de la resolución judicial, en donde el juez puede rehusarse a pronunciarla, la cláusula resolutoria opera de pleno derecho. Ella presenta una eficacia superior para el acreedor y un real peligro para el juez. También el juez, allende el poder moderador que le confiere a veces la ley, debe esforzarse por imponer una interpretación restrictiva de los pactos comisorios y por controlar rigurosamente su puesta en ejecución. Esto lo dije en dos fallos. Y creo que en el nuevo código este es exactamente así. O sea que el código ha tomado, sin decirlo, algunas de mis ideas. Y digo algunas de mis ideas porque en la Argentina esto no lo decía prácticamente nadie. ¿Cómo es el tema? El tema es así. Hay dos clases de resolución, incluso en el nuevo Código Civil y Comercial. La resolución judicial y la resolución extrajudicial del contrato. Normalmente las partes, sobre todo si están mal asesoradas, normalmente optan por la resolución extrajudicial, por entender que tiene menores requisitos, que es más fácil. Bueno, la hacen por carta de documento y ya. El tema es que no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando la parte resuelve extracontractual, o sea, extrajudicialmente, resuelve de propia mano, digamos, con una comunicación fehaciente, el juez tiene que verificar si están cumplidos los presupuestos legales para ello. Y para hacer esto, tiene que ver si ha habido un real incumplimiento en los términos ahora del artículo 1084 del Código Civil y Comercial. Si se le ha dado a la contraparte la posibilidad de cumplir, porque el nuevo código exige antes de resolver, intimar a la otra parte al cumplimiento y dar la posibilidad de cumplir. Entonces, el plazo de cumplimiento que debe darse tiene que ser un plazo suficiente al efecto. No es cuestión de que uno intime por 24 horas a alguien para que le construya, por ejemplo, una casa.
sea, tiene que ser algo razonable y tiene que ser factible el tiempo concedido con la posibilidad de cumplir. Si el juez encontrase que el incumplimiento no es esencial, no es determinante, que el plazo concedido es exiguo, que ha existido una susceptibilidad excesiva de parte de la persona que ha rescindido el contrato, debe negarse a convalidar esa actuación que va a hacer caer el contrato, sobre todo porque ahora el tema de la faceta preventiva de la responsabilidad civil también opera en sede contractual, como establece los artículos 1710 del Código Civil y Comercial, que es aplicable también al contrato, y 1032 del Código Civil y Comercial, que es específicamente la faceta preventiva contractual. Entonces, la resolución contractual o la resolución extrajudicial tiene que ser vista con particular detenimiento y sobre todo evitar abusos en la resolución o en la rescisión. ¿Por qué? Porque allí no hay la posibilidad de que un juez sea el que verifique en tiempo real si está o no la causa configurada, y entonces justamente una persona, una de las partes contratantes, puede abusarse y llevar el cumplimiento, digamos, llevar el incumplimiento a un exceso y realmente hacer de algo que no era tan importante algo determinante. Otro tema que tendríamos que hablar es la teoría de la imprevisión. Y también tendremos que hablar de caso fortuito. Ya hemos avanzado bastante, así que voy a ir terminando para no aburrirlo. Para hablar de la teoría de la imprevisión, lo primero que tenemos que analizar es el artículo respectivo. El artículo respectivo, cuando hablamos de la teoría de la imprevisión, es el artículo 1091. El artículo 1091 dice que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causa ajena a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien se le han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato, y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su aleatorio. Yo recuerdo, no es una tontería lo que voy a decir, yo recuerdo que cuando recién se sancionó el Código Civil y Comercial, los autores, los miembros de la comisión decían que el código era perfecto. Incluso alguna vez le escuchaba a la doctora Kemelmacher de Carlucci en una conferencia decir, no, el código es perfecto. Habría que avisarle que hay un error de ortografía en el artículo 1091, en la palabra alia, que no va acentuada en castellano, pero bueno, es un detalle, simplemente. Y habría que recordar también que toda obra humana no es más perfecta porque la perfección está vedada a los mortales. Entonces, esta norma, que es bastante buena dentro de todo, y debo decir sinceramente que si de todo el código me dieran a elegir un segmento de lo que está mejor, debiera decir que es la regulación de los contratos. La regulación de los contratos de los artículos 957 a 1707 es lo mejor que tiene este código, claramente. En el caso de la figura de la imprevisión, tenemos que ver varias cosas, varios conceptos jurídicos indeterminados que hay que analizar. En primer lugar, habla de contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente. Son estos contratos fluyentes de que hablábamos hoy, de larga duración. Cuando habla de conmutativo, quiere decir que en principio los contratos llamados aleatorios no estarían incorporados. Sin embargo, sobre el final de la norma, habla en alguna medida de que los contratos aleatorios también estarían alcanzados por esto cuando tratase de causas extrañas al alea que se ha tomado. Me parece correcta esta disposición y me parece correcto que se entienda, por ejemplo, que el alea también debe ser permitido. Alguna vez
la Cámara Nacional Civil, y todavía lo siguen repitiendo algunos, ha convalidado verdaderas injusticias en asuntos de transacción, en casos transados, cuando se ha dicho que son negocios jurídicos aleatorios y como tal a ellos no se podría aplicar la lesión. Considero que es una inconveniencia absoluta este criterio, es más, considero que es un desatino conceptualmente, primero porque la transacción no es un negocio jurídico aleatorio, no hay alea en la transacción. En todo caso lo que hay es incertidumbre, que no es lo mismo que alea. Pero aún así, fíjense que esta norma ya permitiría hacer entrar este supuesto en el caso de la alegación del vicio de lesión o de la imprevisión. En segundo lugar, creo que esta norma tiene que ser analizada, obviamente tienen que ser circunstancias sobrevinientes, no pueden ser coetáneas al momento de nacimiento de la obligación, tienen que ser ajenas a las partes, al riesgo asumido, porque quien asume un determinado riesgo no puede después quejarse de él. Y finalmente, fíjense que también muestra dos vías. Hay dos vías, como hablábamos del artículo que habla de la imprevisión, 1091, hay dos vías para el planteo de la resolución del contrato, una vía extrajudicial y una vía judicial. Caben en el caso las mismas aclaraciones que hice hoy cuando hablábamos de la resolución del contrato por posibilidad. En el caso de la imprevisión ya no sería por imposibilidad, ya sería por excesiva onerosidad sobreviniente. Acá sería un supuesto diferente. La imposibilidad es una cosa y la excesiva onerosidad sería otra, porque lo que hace es que el contrato se podría realizar, se podría seguir prestando la prestación contractual, pero a un costo que sería desorbitado. Entonces, fíjense ustedes cómo empalman las dos instituciones. La imposibilidad del contrato, en el caso de la imposibilidad de llevarlo adelante y no mera dificultad, y la imprevisión en el caso de que se tratase de un encarecimiento excesivo o desproporcionado. Para que se entienda bien cómo surgió este tema de la imprevisión, la primera vez que el Consejo de Estado francés admitió la teoría de la imprevisión fue en el caso de la cooperativa de gas de Burdeos. La compañía de gas de Burdeos prestaba un servicio de alumbrado público en base a gas y por el encarecimiento que provocó la Primera Guerra Mundial, y no le permitían subir la tarifa, estaba a punto de quebrar. Entonces se le presenta al Consejo de Estado y dice, mire, acá tenemos dos problemas. Nosotros estamos redistribuyendo nuestro capital a través de las redes de alumbrado, porque en definitiva, como nos cuesta más de lo que ganamos, vamos a tener que dejar de prestar el servicio. Entonces, o nos autorizan subir la tarifa, o directamente nos autorizan no prestar más el servicio, porque esto es ruinoso. Bueno, fue el primer caso en que la teoría de la imprevisión se aceptó en el Consejo de Estado francés. En Argentina es muy conocida la teoría de la imprevisión porque una de las primeras veces que se planteó, digamos, sin éxito, pero se planteó, fue por parte del Club Boca Juniors, con motivo de la transferencia de Diego Armando Maradona desde Argentinos Juniors. Boca tenía que pagar $1,5 millones de dólares y justo fue después de un salto inflacionario en el año 81 y $1,5 millones de dólares había pasado a ser una fortuna. Entonces, en ese caso, se hizo el planteo, pero claramente no prosperó. Igual uno puede sacar comparaciones, ¿no? Pensar que Maradona hubiera valido $1,5 millones de dólares hoy es algo visible, porque francamente un jugador de esa categoría hoy podría valer más de 100 millones de euros, claramente, o más de 200. Entonces, fíjense cómo el tiempo va cambiando las variables. Bueno, y para ir terminando, me gustaría decir algo sobre cuáles son los efectos de la imposibilidad de cumplimiento en materia contractual. La imposibilidad de cumplimiento funciona como un modo de extinción de las obligaciones y obliga a las partes a la restitución de las prestaciones recibidas. Es la llamada obligación restitutoria. Cuando las partes
se ven con la imposibilidad de cumplimiento, si una ha recibido de la otra su contraprestación, tiene que devolverla y el contrato se deshace, se desarma. ¿Qué ocurre? En estos casos pueden quedar asimetrías, pueden quedar situaciones que la vida, el tiempo han cambiado. Bueno, en esos casos el juez tendrá que ver cómo se modaliza esta obligación restitutoria, pero básicamente es eso. Y nos queda por ver, por último, y ya termino, el artículo 956, relativo a la imposibilidad temporaria de cumplimiento, que solamente equivale a la imposibilidad definitiva en los casos de contratos de plazo esencial, no así en los otros. En los demás contratos, esta situación no se produce porque, en definitiva, mayormente el deudor puede llegar a recibir tardíamente el cumplimiento y tenerle todavía algún interés. El artículo 956 dice: la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Claro, habría que analizar un poquito cuándo una obligación es de plazo esencial. Voy a ser muy breve. Una obligación es de plazo esencial cuando las partes lo dicen en el contrato. Y una segunda variable sería cuando depende o se corresponde con un hecho que es irrepetible, y entonces las propias circunstancias del cumplimiento hacen que esa obligación sea de plazo esencial. Ahora bien, en Argentina no ha habido este tipo de cuestionamientos, pero en el derecho europeo sí. Y entonces hubo una célebre polémica en el derecho italiano entre dos maestros del derecho comercial, Cesare Vivante y Carlo Fada, sobre cómo era esta cuestión de la obligación de plazo esencial. Lo primero que hay que decir es que la esencialidad del término no puede surgir de meras conjeturas, ni de expresiones aisladas del contrato, como lo puso de resalto el maestro Vivante en su contribución a la polémica. Ahora bien, la esencialidad de ese término puede ser establecida por las partes en uso de su autonomía de la voluntad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la esencialidad surge del propio hecho? Pongámosle que las partes dicen en un contrato que una de ellas le compra a una reconocida modista, una reconocida estilista, un determinado vestido de alta costura para su hija fulanita de tal, que se va a casar el día tal. Si nosotros considerásemos que la estipulación de las partes en el contrato es irrevisable, transcurrido ese día, ya el interés del acreedor supuestamente no estaría en juego y como tal se podría rescindir. Pero en esta polémica entre Vivante y Fada quedó de resalto algo más, que es mucho más importante cuando el plazo esencial surge de los hechos antes que de las palabras de los contratantes. Porque en ese caso se podría llegar a evaluar. Ustedes imagínense el ejemplo este. Un padre le compra a una gran modista de acá de Buenos Aires, por ejemplo, o del interior también, una importante casa del interior, le compra un determinado vestido, una fortuna, porque normalmente esas cosas son muy caras, que tiene que estar terminado y amoldado al cuerpo de la señorita que se casa para tal fecha, es decir, 4 días antes del casamiento, que va a ser tal fecha. Resulta que esa fecha justo coincide con el aislamiento obligatorio y el coronavirus. ¿Qué pasa? Pasan 3 meses, todos estamos en nuestras casas guardados, ahora nos han permitido a nosotros salir acá a hacer gimnasia, ejercicio acá en Buenos Aires, pero en muchos casos no. Supongamos que esta gente siguió su vida aislada, engordó unos kilos y cuando le traen el vestido resulta que no le gustaba cómo le quedaba. Porque había engordado. Entonces no encuentra mejor idea que decir, no, frustración del fin del contrato,
este contrato era de plazo esencial, había que entregarlo en tal fecha. Y esto me hace pensar a mí en lo siguiente, ¿qué era lo importante? ¿Entregarlo 4 días antes de tal fecha o entregarlo 4 días antes de cuando se haga el casamiento? Porque el casamiento no se hizo todavía. Ven ustedes cómo el vestido que tenía que estar entregado antes de la fecha del casamiento no necesariamente tendría que estar entregado antes en esa fecha establecida, más aún cuando ha habido posteriormente casos. Fíjense ustedes qué interesantes que son estas disquisiciones y lamentablemente en el derecho argentino no han sido hechas. Y con esto voy terminando y después vamos a escuchar las preguntas que me quieran hacer, imagino que serán unas cuantas, pero quiero decir esto. Cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, muchos creyeron ser los dueños de la verdad. Hoy, muchas soluciones a los problemas que ha creado este código, a los vacíos que él contiene, a las oscuridades que él tiene, los estamos encontrando personas que no participamos de su redacción. Lo cual implica que muchas veces las soluciones de un código surgen de doctrinas que no les han sido incorporadas, como ocurrió infinidad de veces en la historia del derecho de los últimos 2 siglos. Los que no hemos sido parte del problema, que no hemos participado en la redacción del Código Civil y Comercial, sí tenemos el derecho de hacer la contribución para ser parte de la solución. Muchas gracias por su atención y a su disposición para las preguntas. Muchas gracias.